Hola, mis queridos hermanos y hermanas, Dios les continúe bendiciendo. Aquí estamos haciendo una enseñanza que vamos a estar hablando del libro de Ruth. Tengo a la misionera, nuestra amiga Leona, quien nos va a estar enseñando. Así que prepárense porque va a ser una enseñanza poderosa en el Señor. Buenos días. Estoy muy alegre de estar aquí esta mañana. Entonces, hoy nosotros Today we are going to look at the book of Ruth. Bueno, hoy vamos a estar mirando al libro de Ruth. And Ruth is a very famous book. Even people who never read the Bible know about the book of Ruth. Ruth es un libro muy famoso y aún personas que no son cristianas o que no tienen nada que ver con Dios les gusta leer del libro de Ruth. It's known as a beautiful love story. Es conocida como un libro de amor, de una historia de amor. And indeed it is a beautiful love story. Y realmente sí es una historia de amor. In verse 1, we're introduced to the time that this book is written. Okay, en el capítulo 1, en el versículo 1, aquí está hablando acerca del tiempo en que fue escrito este libro. It's the time of the judges. Es el tiempo de los jueces. And the Bible tells us that there was no king in the land. Y sabemos que la Biblia nos enseña que no había reyes en la tierra. And everyone did what they believed was right in their own eyes. Y cada uno hacía lo que quería a los ojos de ellos mismos. Can you imagine what that was like? ¿Se pueden ustedes imaginar cómo sería eso en ese tiempo? Can you imagine a society where everybody does what they think is right? ¿Se pueden imaginar ustedes una sociedad donde cada uno hace lo que quiera de acuerdo a lo que ellos piensan que es correcto? So, like, what is right for my dear sister Clemencia Lo que sería correcto para mí, para la hermana Clemencia, may not be right for me. quizás no sea correcto para ella. So there's going to be conflict. Así que van a haber conflictos. If there's no law, who's going to resolve the conflict? Y esto no iba a resolver estos conflictos. In Judges 21:25, we have that verse. En Jueces, en el capítulo 21, en el versículo 25, tenemos lo que estamos hablando. Dice así: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. So this is the time that the book of Ruth was written. Así que Ruth el libro de Ruth fue escrito en este tiempo. This is how the society was, the societal norms at this time. Y esta es la manera en como la sociedad, la manera normal en que la sociedad se comportaba. We next read that there was a famine in the land. Luego también leemos en ese versículo 1 de que hubo hambre en la tierra. Now, to understand why God's people would be experiencing a famine, we can look at Deuteronomy 28, verse 17. Y la razón, y vamos a mirar la razón por la cual el pueblo de Israel, los hijos de Dios, en estos momentos estaban experimentando esta hambre. Y vamos a Deuteronomio 28, 17. Y dice así, 28, 17, right? Yes. Okay. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. God was withholding his blessings. Dios estaba reteniendo sus bendiciones sobre ellos. This was a consequence for sin. Y estas eran consecuencias del pecado del pueblo. The children of Israel, before they entered the land, Los hijos de Israel, antes de que ellos entraran a la tierra prometida, they were told, if you walk in obedience, you will be blessed. se les fue enseñado y se les fue dicho desde el principio, si ustedes caminan en obediencia, entonces ustedes serán bendecidos. But if you do not walk in obedience, Pero si tú no caminas en obediencia, these are the consequences that you will experience. estas son las consecuencias que ustedes van a experimentar. So this famine was actually a judgment of God. It was consequences for their sin. Entonces vemos aquí que esta hambre que estaban experimentando era consecuencia de la desobediencia del pueblo. So we next read, and a certain man of Bethlehem, Judah,
went to sojourn in the country of Moab. Y luego dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Bethlehem, he was from Bethlehem, Judah. Él era de Belén de Judá. Bethlehem is a city in the tribal area of Judah. Y Belén es una ciudad en donde era territorio de la tribu de Judá. And he went to sojourn in Moab. Pero entonces él dice aquí que él se fue a servir en los campos de Moab. So what was he doing? Bueno, ¿qué estaba entonces este hombre haciendo? He was trying to escape the judgment of God. Él estaba tratando de escapar de ese juicio de Dios. He was trying to escape the consequences for the sin. Él estaba tratando de escapar de las consecuencias del pecado. And where is he going for his escape? ¿Y dónde él iba a ir en este escapismo? Moab, Moab, the enemy. que es enemigos de ellos. Does that remind you of Peter a little bit in the New Testament? ¿Esto les puede recordar algo con respecto a Pedro en el Nuevo Testamento? When Jesus was before the council, before the high priest, En donde Jesucristo se encontraba delante de los sumos sacerdotes. Peter warmed himself by the enemy's fire. En donde él iba a ser tentado por el fuego del enemigo. And that's when he denied the Lord 3 times. Y es allí donde él niega 3 veces, Pedro niega 3 veces al Señor. This is a dynamic that's very common in human behavior. Esto es una dinámica que es muy común en la naturaleza, en el comportamiento natural del hombre. We don't agree with God about something. Cuando no estamos de acuerdo con Dios acerca de algo, Who are we going to talk to about it? ¿a quién vamos a hablarle? We're not going to talk about it to our Christian friends. No vamos a estar hablándole a nuestros amigos cristianos acerca de eso. We're not going to talk about it to our Bible study leaders. Tampoco vamos a hablarle estas cosas a los líderes de nuestros estudios bíblicos. Why? ¿Por qué? Because they're going to tell us that we're in sin. Porque ellos nos van a decir que realmente estamos en pecado. And we don't want to hear what they have to say. Y nosotros no vamos a querer oír lo que ellos tienen para nosotros. We want somebody who's going to sympathize with us. Bueno, vamos a querer buscar a alguien que simpatice con nosotros. So we go to the enemy, Entonces, normalmente vamos a ¿dónde? Al enemigo. someone who's not a believer. Una persona que no es un creyente. And of course, the counsel that they will give you would be counsel of the world. Y sabemos que cualquier consejo que el mundo nos pueda, que estos amigos del mundo nos puedan dar, es un consejo del enemigo que es el mundo. Moab is a country that is from the descendants of Lot. Igualmente Moab es de los descendientes de Lot. Abraham compromised God's word when he left his land and he brought Lot with him. Esto sabemos que cuando Abraham trae a Lot a la tierra, esto estaba comprometiendo la tierra prometida. And remember that Lot and his family were living in Sodom and Gomorrah. Acuérdense que Lot estaba viviendo en Sodoma y Gomorra. And when Sodom and Gomorrah was judged and destroyed, Y cuando Sodoma y Gomorra fue juzgada y destruida, Lot and his 2 daughters escaped. Lot y sus hijas huyeron. And his 2 daughters got him drunk Sus 2 hijas lo emborracharon después de esto and then had an incestuous relationship with him. y luego tuvieron un incesto con él, su padre. And Moab was the result of that incestuous relationship. Y una de ellas tuvo un hijo al cual llamó Moab, que fue de la relación de incesto que tuvo con su padre. Moab was a historical enemy of Israel. Entonces, y vemos también que Moab fue un enemigo histórico de Israel. When Moses was bringing the children of Israel out of the land, Cuando Moisés estaba trayendo
al pueblo de Israel fuera de Egipto a la tierra prometida, Moab would not allow them to pass through their land. Moab no permitió que ellos pasaran por la tierra. Moab joined against Israel to have a curse put on them. Aún él, I'm sorry, Moab united against Israel to put a curse on them. y Moab se unió igualmente para poner una maldición sobre el pueblo de Israel. So you have the picture? Entonces, ustedes tienen toda la panorámica. This is God's judgment. Este es el juicio de Dios Its consequences. y las consecuencias acerca de ese juicio. Consequences that they were warned about. Consecuencias de la cual aún fueron advertidos. Elimelech decided he can escape the judgment and the consequences of God. Y Elimelech pensó que podía escapar de esas consecuencias de esto que estaba sucediendo. And he could do that by going to the enemy. Y pensó que sería la solución yendo a tierra del enemigo. So he didn't go by himself. Ahora, él no se fue solo. He and his wife and 2 sons went with him. Él se fue con su esposa y también con 2 de sus hijos. By the way, the reference to the lineage of Moab is in Genesis 19:37. Y el linaje de él está en Génesis 19:37. Génesis 19:37. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Okay, so now he's going with his wife and 2 sons. Entonces vemos aquí que Elimelech sale con su esposa y con sus 2 hijos. Now, his wife and 2 sons were not consulted about this move. We don't see that they were in agreement. No fueron consultados ellos y no vemos aquí que hubo ninguna clase de acuerdo. Naomi had to submit. She was his wife. Bueno, Noemí era su esposa, así que ella tenía que hacer lo que el esposo le ordenaba, And of course, the children, the same thing. igual que sus 2 hijos. The name of this man was Elimelech. El nombre de este varón era Elimelech And that name means God is king. y este nombre significa Dios es rey. But Elimelech didn't believe God was king, did he? Pero Elimelech no creía que Dios fuera rey. He didn't live up to his name. Él no vivía de acuerdo con el significado de su nombre. And the name of his wife was Naomi. Y el nombre de su mujer era Noemí. The name of the 2 sons were Mahat. Y los nombres de los hijos eran Malón y Kelión. And their name means sickly and pining. Y el nombre del primero, que era Malón, significaba alguien que sufre de una declinación, sea mental o sea física. Now, as has been mentioned, they're from Bethlehem. Bueno, y como mencioné anteriormente, ellos venían de la ciudad de Belén. The name Bethlehem means house of bread. Y recordemos que Belén significa casa de el pan. But there was no bread in Bethlehem. Y no había, No bread, it was famine. y no había pan en Belén, sino había hambre. And it says that they were Ephratites. Y también dice que ellos eran éfratas. So Judah is the territory. Judá es el territorio, You can think of it like a province. podemos pensar como una provincia. Bethlehem is the city. Belén era la ciudad Now, Bethlehem is also sometimes called Ephrata. y también muchas veces Belén se puede o puede estar llamada como Éfrata And the people from there are sometimes called Ephratites. y los que venían de allí se les llamaban Éfratas. So they left and they came into the country of Moab and continued there. Y luego dice que llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. And Elimelech, Naomi's husband, died. Y luego vemos en el versículo 3 que murió Elimelech, el marido de Noemí, And she was left with her 2 sons. y quedó ella con sus 2 hijos. We do not know the time frame of this.
No sabemos el tiempo de edad en que los chicos sufrieron la muerte de su padre. We do not know if it was a week, if it was a year, we don't know. We don't know tampoco sabemos cuánto fue el tiempo en que él murió después de que llegaron a esta tierra. But what we do know Pero lo que sí sabemos is that Elimelech died. que Elimelech murió. Now here he leaves his wife and his 2 sons who are refugees. Entonces vemos aquí que él deja a Noemí sola con sus 2 hijos, los cuales son refugiados en esta tierra de su enemigo, Yep, in the country of the enemy. en este país de su enemigo. Okay. Naomi is suffering the consequences of her husband's choice. Y Noemí aquí está sufriendo las consecuencias de la decisión que toma su esposo. Her husband was her authority, Bueno, recordemos que su esposo era la autoridad de ella. and his choice put her in a very bad position. Y esta determinación de su esposo pues la pone a ella en una muy mala posición. That happens sometimes. Y esto puede llegar a suceder muchas veces. People that are in authority over us, Personas que se encuentran en donde nosotros nos encontramos bajo alguna autoridad, they make a choice, muchas veces estas personas llegan a hacer decisiones and it impacts us in a negative way. y puede impactarnos o afectarnos de una manera negativa. So what should we do? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Not submit to authority? ¿Será que entonces no tenemos que someternos a la autoridad porque esto puede suceder? No, No, because God is an orderly God, no, porque Dios es un Dios de orden. and He has placed order in families, Entonces, Dios pone un orden en las familias, in churches, en las iglesias, and we need to submit to the authority that is over us. y nosotros necesitamos someternos a esta autoridad que está sobre nosotros. The only way you can do that Y la única manera en que nosotros podemos lograr esto is if you have your eyes focused on the Lord es si tú pones los ojos o tú enfocas tus ojos en el Señor and trust that the Lord is greater than your authority. y entender que el Señor es mucho mayor que esa autoridad que ha puesto sobre ti. You don't gossip about the authority. Tampoco te pones a chismosear con respecto a esa autoridad que tienes sobre ti. You don't argue and say, well, I don't agree with you, so I'm not doing it. Entonces tampoco te puedes ponerte con argumentos de que, bueno, no voy a ser obediente con él. I remember one time when I was in mission school, Me acuerdo de una vez en la que yo estaba en el colegio de misiones and I was living in a house, and the house mother was younger than I was, Yo vivía en una casa y la madre de esa casa era más joven que yo. because I was already a grandmother when I went into missions, Bueno, yo ya era abuela cuando yo entré a la escuela de misiones, but I was a young grandmother. pero yo era una abuela joven. Those were the days. Bueno, estos fueron esos días. Okay, so I'm living in this house under the authority of this house mother, Bueno, yo vivía en este hospedaje bajo la autoridad de esta mujer. and we were living in a country where they gauged the electricity, the charge, the price of the electric depended on the hours that it was in use. Okay, y la factura de la electricidad venía de acuerdo a las horas en que se usaba la electricidad. So if you use the electricity like at 7 o'clock in the morning, Por ejemplo, si comenzabas a usar la electricidad desde las 7 de la mañana, your charge was more expensive el recargo iba a ser mucho más caro than if you used the electricity at 1 o'clock in the morning. si tú cogieras y aplancharas a la 1 de la mañana. Entonces era por las horas en que tú hacías la rutina de... Okay, so one day this house mother tells us Entonces esta mujer, la que nos hospedaba, esta madre, nos dijo: there are only certain hours that you are permitted to iron your clothes. solamente hay ciertas y determinadas horas en las que usted puede aplanchar su ropa. And she posted the hours. Entonces ella puso un aviso con el horario en que debía hacerse. Of course, they weren't hours that were convenient.
Bueno, realmente las horas no eran las más convenientes para planchar, They were not. no And fueron. so nobody was happy. Nadie estaba muy contento con esa clase de horario. I remember I went out to coffee with one of the girls, Entonces me acuerdo mucho que yo salí con una de las chicas a tomar café and she was complaining, oh, everybody knows it doesn't take that much electricity to iron clothes. Entonces ella comenzó a decir, bueno, realmente no se toma tampoco mucha electricidad para estar aplanchando esta ropa. Thank God I kept my mouth shut Gracias a Dios yo mantuve mi boca cerrada. because I was thinking the same thing. Bueno, yo estaba pensando lo mismo que ella, pero yo no dije nada. But I listened Solamente escuché and I agreed in my heart. y en mi corazón estuve de acuerdo con lo que estaba diciendo. Okay, nobody knew about that conversation. Ahora, nadie tuvo conocimiento de esta conversación que tuve con esta persona. Just me. When you go ahead, it confuses me. Okay. Just me and the other person. Entonces, solamente lo sabía ella y la otra persona. Okay. Fast forward about a year, Bueno, pasó como un año después de esto. and I was in Hong Kong, another country, Yo estaba en Hong Kong, en otro país, and I was with a team, an international team. They were from many different countries. y estaba con un grupo internacional que estaba compuesto de muchas personas de diferentes países. And we were sitting around talking, just sharing where we're from and things that were unique to our area. Y estábamos hablando acerca de las cosas de donde veníamos, cosas únicas en las que hemos estado. And one of the women was from Alaska. Y una de las damas era de Alaska. And she said, one thing I learned living in Alaska Y dijo así, una de las cosas que yo aprendí cuando yo vivía en Alaska is how much electricity it takes to iron. es cuánta electricidad cuesta el poder uno aplanchar. The Lord was correcting me, El Señor me estaba corrigiendo and He was justifying His servant. y estaba justificando a su sierva. We don't need to defend ourselves. Saben, no necesitamos defendernos a nosotros mismos, The Lord is our defense. porque Our defense. porque Dios es nuestro defensor And He is faithful. y Él es fiel. Okay, so Naomi submitted. Entonces vemos aquí que Noemí se sometió. And as a result, she was a widow, a refugee widow in the land of the enemy. Entonces vemos aquí que ella era una refugiada, una extranjera refugiada en tierra del enemigo. And it must have been very challenging for her. Y realmente esto debió de haber sido un gran desafío, un gran reto en ella. So she was left with 2 sons, and in verse 4, and they took wives. Y luego entonces vemos que ella fue dejada con sus 2 hijos. En el versículo 4 dice, los cuales tomaron para sí mujeres From Moab. moabitas. And the one's name was Orpah, and the other's name was Ruth. Entonces vemos aquí que el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. And they dwelled there about 10 years. Y habitaron allí unos 10 años. Now, I don't know from this if that meant they dwelled together as married men for 10 years, or if the total time that they were in Moab was 10 years. Ok, no sé si este término de 10 años era solamente con respecto a cuando ellos tomaron a estas mujeres que vivieron con ellas 10 años, o fue el término del tiempo desde el momento en que ellos llegaron hasta el momento en que ellos murieron. No tenemos una seguridad con respecto a eso. But they were there for a while. Pero sabemos que sí estuvieron allí por un buen tiempo. Okay, and then you want to read verse 5? Y luego vamos a leer versículo 5. Dice así: y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. You know, I can't begin to imagine Naomi's grief. Y saben que me puedo llegar a imaginar el dolor que Noemí sentía. To have lost a husband and both sons. Había de que ella hubiera perdido a su esposo más sus 2 hijos. It's just
outside of my capability to imagine. Esto queda fuera de mí el lograr imaginar lo que ella sintió. But it's easy to understand that she would have been mourning. Pero sí es fácil entender que sí había mucho dolor en ella por esto. And that these three women had each other at that time, Y que estas mujeres se tenían las tres. that they could understand what the other was feeling. Así que teniéndose las tres, cada una de ellas podía sentir lo que la otra sentía. You know, when you are experiencing a tremendous trial, Sabes que cuando tú estás experimentando una tribulación muy tremenda en tu vida, or you are grieving because someone you love has died, o tú tienes una tristeza muy honda porque alguien ha muerto, you do not need someone to be giving you Bible verses like, God works all things in the end for good. sabes que no necesitamos muchas veces de una persona que venga con versículos de la Biblia y decirnos, ay, Dios obra todas las cosas para bien. That's the truth, he does. Bueno, es verdad el versículo que Él sí lo hace, But that person in that moment pero esta persona en particular, en ese momento, just needs someone to be with them. solamente va a necesitar es la compañía, que tú estés con ella We o have, con él. we have an example of that in Job, Y tenemos un ejemplo muy cierto en Job, chapter 2, verses 11 to 13. en Job 2, un momento, en el capítulo 2, 11 to, 11 to 13, ok. chapter 2. Job capítulo 2, versículos 11 al 13. You want me to read it? Okay. Y tres amigos de Job, Elifaz, Tenamita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. His friends sat with him how many days? Bueno, sus amigos se sentaron con él. ¿Cuántos días fueron? Did you read 7 days. seven? 7 days, that's what I thought. Yes. Okay. But it sounded like you said 6. Oh, no. 7. Yeah, his friends sat with him in silence for 7 days. Y dice que se sentaron con él por 7 días y 7 noches en silencio. Have you ever had a friend that would just sit with you in silence? ¿Has tenido tú algún amigo que se ha sentado contigo así en silencio? We don't do it, do we? De verdad que nosotros no lo hacemos, Because we feel we have to have the answer. porque pensamos que siempre tenemos que tener la respuesta en palabras. We have to say something that's going to make them feel better. Porque a veces pensamos que necesitamos decir algo que de pronto los va a hacer a ellos sentir mejor. Only the Lord can heal a broken heart. Realmente, solamente Dios puede sanar un corazón quebrantado. We can't. Nosotros no podemos hacerlo. Job's friends sat in Judaism, they call this sitting Shiva. En los amigos de Job se sentaron y en el judaísmo se le llama Sitting Shiva. sentados en Shiva. It's a time when friends and family come and just sit with someone who has lost a loved one to death. Esto es solamente cuando la persona pierde a alguien y solamente vienen y lo acompañan en la pérdida que la persona ha tenido. They just sit with them. Solamente se sientan con él. Maybe there's a little conversation, De pronto sí haya un cruce de palabras, but there's no demand. pero no hay demandas.
They just sit with them. solamente le hacen compañía. And this is what Naomi and her daughters-in-law were able to do. Y esto fue lo que las tres, Noemí y sus dos nueras, pudieron llegar a ser las tres. They all understood the loss of the other one. Ellas entendieron la pérdida que tuvieron cada una de ellas. So it was a blessing for Naomi to have these two daughters-in-law. Y fue realmente una bendición de que ella tuviera a estas dos nueras. Okay, in verse 6, En el versículo 6 de Ruth, capítulo 1, 6, read it please. entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Naomi decides she's going back to Bethlehem. Entonces Noemí aquí decidió volver otra vez a Belén. What is her motivation? ¿Cuál fue la motivación de ella al volver allá? Is it to worship God at the temple in Jerusalem? ¿Sería que iba a adorar a Dios allá en el templo en Jerusalén? What is her motivation? ¿Cuál fue la motivación de ella? It tells us clearly. Y nos lo dice claramente. She heard that the Lord had visited them and there was bread, there was food. Ella oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esto significa que había comida. That was her motivation. Esta fue la motivación de ella para volver. So she takes, in these times in antiquity, En estos tiempos de la antigüedad, the two daughters-in-law would actually have been like Naomi's possessions. en ese tiempo de la antigüedad, las nueras vendrían a ser como una posesión para ella. They would have had to have her permission to leave her. Ellas necesitarían del permiso de Noemí para poder irse al lado de ella. So you see that she went out with them when she first went out. In verse 7, please read it. Okay, y luego en el versículo 7 dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. But for some reason, she changes her mind. Y por alguna razón ella cambió su manera de pensar. We don't know why. No sabemos el por qué. Maybe she didn't want them to end up like her, a widow in a foreign land. Quizás ella no quería que ellas experimentaran lo mismo que había experimentado ella, entrar a una tierra extranjera y siendo viudas. Or maybe she didn't want to take Gentile women back to Bethlehem with her. O también de pronto ella pensó que ya no quería tener personas gentiles entrar con ella a Belén. So, in verse 7, En ese versículo 7, it says they're on their way to return to Comenz- Judah, to go to the land of Judah. comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. And in verse 8, Y luego en el versículo 8, please You want me to read read it? verse 8 and 9. ok, vamos a hacer el 8 y el 9. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Now, Naomi's basically telling them, you're still young. Noemí les está básicamente diciendo, oigan, ustedes son jóvenes. You have a chance for marriage. Ustedes todavía pueden llegar a casarse otra vez. In fact, she said that return to your mother's house and that you can find rest in the house of your husband. Y dice, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. But what did you want to read verse 9? Y en el versículo 9, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. But the daughters-in-law began to cry. Pero entonces vemos que aquí las nueras comenzaron a llorar. And they said no, they wanted to go with her. Entonces le dijeron, no, nosotros queremos ir contigo. We're going to return with you to your people. Iremos contigo a tu pueblo.
What did they see in Naomi that would make them willing to go to a foreign land, a land of the enemy? ¿Qué vieron en Noemí que ellas hubieran querido volver de la tierra de su enemigo al pueblo de ella? ¿Qué vieron en ella? You know, Naomi had suffered a great loss. Bueno, vemos que Noemí había tenido una gran pérdida. And that was really not resolved within her. Y esto no estaba resuelto en su corazón todavía. And we'll see that in a couple of verses. Y luego más adelante en algunos otros versículos lo vamos a ver. But there was something about her life Pero había algo en la vida de ella that her daughters-in-law found attractive. en la que las nueras encontraron atractivo. And they had enough confidence that they would be willing to go to another country with her. Y tenían esa confianza de poder ir a otra tierra con ellas. You know, Naomi was not living in obedience to God. Bueno, Noemí no vivía en esa obediencia a Dios Because she was living in enemy country. debido que aún ella se mudó a ese territorio enemigo. And Israel's relationship with God always was involved the land of Israel. Y la relación de Dios con su pueblo siempre estaba involucrada con respecto a la tierra. And she would not be able to do the basic rituals required by God in Moab. Y ella tampoco podía llevar a cabo los rituales normales que ella llevaba en Moab. But still, there was something about her. Pero aún así había algo en ella. Still, there was something that witnessed the truth of the God that she believed in. Algo daba testimonio en ella de ese Dios al cual ella creía. You know, sometimes we might feel like we have been a bad witness. ¿Saben qué? Muchas veces nos podemos ver que hemos sido como malos testigos o hemos tenido un mal testimonio. Because we're human. Bueno, somos humanos. Sometimes we get angry. Muchas veces nos podemos disgustar. Sometimes we're sad. Muchas veces nos podemos entristecer. We're human beings. Nosotros somos humanos. We make mistakes. Cometemos errores. That's why Jesus Christ died, Para eso fue que murió Jesucristo. so that we can have forgiveness. Para que nosotros pudiéramos tener perdón. But have you ever done that? Have you ever either lost your temper or made some type of mistake in front of somebody who wasn't a believer? Or ¿Alguna even vez, I'm sorry, Go ahead. ¿alguna vez usted ha perdido su temperamento o ha hecho algo incorrecto en frente de una persona que no era cristiana? Or even a believer. O aún de una persona que fuera cristiana. And the enemy tells you, oh, you just messed up your witness now. Entonces muchas veces el enemigo te va a comenzar a decir, oh, ya, you messed it up. You Tu just- testimonio no fue bueno delante de estas personas. Now they're going to look at you as an angry person or whatever. Ellos ya te tienen tildado como una persona huraña. Don't listen to the voice of the enemy. Pero sabes que no oigas a la voz del enemigo. We are human. Somos humanos, We are not perfect. no somos perfectos, We're forgiven. estamos perdonados. And the enemy can cripple us if he convinces us that we're not a good testimony, we don't have a good witness. El enemigo nos puede hacer que nos sintamos inválidos si nosotros no estamos dando ese buen testimonio del cual se espera. I'm not talking about going out drinking Yo no estoy hablando, oye bien, yo no estoy hablando acerca de ir afuera, ir a bares a tomar or to go living a worldly life. I'm not talking about that, of course. o vivir una vida mundanal totalmente. No, yo no estoy hablando acerca de esto. I'm talking about the things that are normal to human beings. Estoy hablando acerca de cosas que son normales para los seres humanos. Sometimes we're tired. A veces nos podemos encontrar cansadas o cansados And we aren't smiling.
Y bueno, no estamos sonriendo todo el tiempo como la gente quisiera. and saying, "Praise the Lord, I don't have any money, but praise the Lord." Y por ejemplo podemos decir, alabados a Dios, no tenemos plata. We're human beings. Recuerde que somos humanos. Okay, so Naomi's daughter-in-laws saw something in her. Entonces vemos aquí, volviendo a la historia, que estas nueras de Noemí vieron algo en ella And they were willing to go with her. y ellas querían ir con ella. And in verse 11, En el versículo 11, you want to read that? y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? So what Naomi is referring to A lo que Noemí se está refiriendo aquí is a law that's found in Deuteronomy 25:5. esto se está refiriendo, esta frase que ella estaba diciendo allí, se está refiriendo a lo que nos dice Deuteronomio 25:5. You want to read it, please? Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. So if a woman's husband dies and she has no children, Y si el esposo de esa mujer muere y ella ya no tiene más hijos para dar, the law required that that the brother of her husband la ley requiere que el hermano del esposo, or if there's no brother, a blood relative, y si no hay hermano, entonces tiene que ser un pariente cercano, take her as wife, la tome como esposa, and the child that would be born y el bebé que va a nacer would carry on the name of the dead husband. va a llevar el apellido del difunto, de la persona que murió, Okay. del esposo que murió. There was, they would wait 3 months to see if the woman was pregnant. Normalmente se esperaba, para esta ley se esperaban 3 meses a ver si la persona había quedado embarazada antes de que él muriera. And if she was pregnant, there was no need for her to be married. Entonces, si ella estaba embarazada, pues no había necesidad para llevar el linaje del nombre de su esposo. Now, it was a great shame if a brother or a blood relative did not fulfill this obligation. Y era una gran vergüenza para el hermano del difunto de la persona casada si no llevaba a cabo esta ley. And there was a ceremony that they would go through. Y había una ceremonia que se llevaba a cabo. And it was called the renouncement of the obligation. Y se llevaba la renuncia de esta obligación, se le llamaba esta ceremonia. And the widow would spit in the brother's face. Y la viuda tenía que escupirle a ese hermano que no quiso llevar a cabo esta ley. Now, this may seem strange to us, Bueno, esto nos parece a nosotros bien extraño, but in those days, women depended on men for their support. pero en ese tiempo las mujeres dependían totalmente de los hombres. So, this was a very kind, this reflects the kindness of the heart of God Bueno, y aquí podemos ver cómo se refleja la bondad de Dios, to make sure that widows were taken care of. en donde podemos ver que Él quería que las viudas siempre estuvieran cuidadas. And so basically here, what Naomi is telling them, Entonces aquí, como vemos de lo que Noemí les está diciendo, if you come with me, si ustedes llegan a venirse conmigo, you have no hope for a husband. no tienen ninguna esperanza de esposo. So you better go to your parents' house. Así que es mejor que ustedes vuelvan a la casa de sus padres. She says, she explains this in verse 12, 12 through 13. Y ella explica esto en el versículo 13,
12 and 13, right? Yes. 12 y 13. You want me to read it, right? Please. Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí? So she just laid it out for them. Así que ella se lo mostró allí a ellas. It's impossible. Esto es imposible. If I got married tonight Aún si yo me casara ahora mismo and I got pregnant tonight, y yo me quedara embarazada esta noche, are you going to wait till the child's raised to get married? ¿van a estar ustedes esperando hasta que este joven tenga la edad para casarse? You have no hope. No, no hay esperanza. But it's interesting how she concludes. Pero es interesante cómo ella concluye. Whose fault is it? ¿De quién es la culpa? The Lord is gone out against me. Y dice, la mano de Jehová ha salido contra mí. It's God's fault. Entonces aquí ella le echa las culpas a Dios. All my troubles are God's fault. Oh, todos los problemas que estoy pasando son la culpa de Dios. He has gone against me. Porque Él ha venido o ha salido contra mí. This is showing us what Naomi will later testify to. Esto nos está mostrando a lo que Noemí después, más adelante, nos va a testificar. That she was bitter. En la que hay amargura en ella, está amargada. The only thing that can happen to pain that is not healed by the Lord La única cosa que le puede suceder al dolor cuando no ha sido sanado por Dios is that it turns to bitterness. es que este dolor se convierte en una gran amargura. And the only way it can be healed by the Lord Y que la única manera en la cual esto puede ser sanado is if you choose to forgive. es que usted determine perdonar. In Naomi's case, she had to choose to believe that God was good. Y aquí, en el caso de Noemí, ella tenía que creer que Dios sí era bueno. Maybe she thought God was good to everybody but her. Ella de pronto pensó, bueno, Dios es bueno con todo el mundo, menos conmigo. We don't know. No lo sabemos. But what we do know is that she didn't resolve the pain that she had. Pero lo que sí vemos aquí claramente es que ella no resolvió el dolor que había dentro de ella. And she blamed God for it. Y ella le echaba las culpas a Dios por ese dolor. You want to read 14 and 15? Okay. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. 14, right? 14 and 15. And 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Listo? And they cried. They started to cry. No, we want to stay with you. Ellos comenzaron a llorar, a expresarle a ella, no, nosotros queremos quedarnos contigo. But upon assistance, Oprah left. Pero Orfa la besó y se fue. But Ruth could not be persuaded to leave Naomi. Pero Ruth no fue persuadida para irse de al lado de Noemí. She was determined. She was going with her. Ella estaba determinada de que ella iría con Noemí. And you want to read verse 16? 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Where you go, I'm going. Donde tú vayas, yo iré. Where you live, I will live. Donde tú vivas, yo viviré. Your people will be my people. Tu pueblo será mi pueblo. Your God, my God. Y tu Dios será mi Dios. That's a pretty strong commitment. Esto es un compromiso bastante fuerte. You want to read verse 17? En el versículo 17 dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. So
So for how long is she going to keep that commitment? ¿Por cuánto tiempo ella iba a cumplir este compromiso? Until I die. Hasta que muriera. May the Lord judge me if I don't keep this word. Y que Dios me juzgue si yo no llego a cumplir esta promesa. So when Naomi saw that Ruth could not be swayed, Así que cuando Noemí se dio cuenta que Ruth no iba a ser persuadida, she stopped trying to convince her. ella dejó de tratar de convencerla. Now, these two verses are commonly used as wedding vows. Estos versículos normalmente se usan para el tiempo de matrimonio, de compromiso. And they're very beautiful, famous verses. Y realmente son unos versículos muy famosos y muy hermosos. Okay, so then down in verse 19, would you read that? Y en el versículo 19 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Is this Naomi? ¿Es esta Noemí? She came back, she arrived in Bethlehem, and everybody was surprised. Bueno, ella llegó allí a Belén y todo el mundo estaba sorprendido con ella. You know how small towns are. Bueno, ustedes saben cómo es cuando es un pueblo pequeño. The word spread like fire. La palabra se riega como fuego. And pretty soon everybody's out in the streets. Oh, Naomi came back. Naomi. Entonces todo el mundo diciendo, oye, ¿sabes quién regresó? Noemí regresó. And read how she responded in verse 20 Y miremos cómo ella respondió en and 21. Okay, y cómo respondió ella al 20 y 21. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarás Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Wow. Don't call me pleasing. That's what her name meant, pleasing. Ok, Noemí, el nombre de Noemí significa placentera. Entonces está diciendo, ya no me llamen placentera, Call me bitter. sino llámenme amargada o amarga. Why? ¿Por qué? Because God has dealt bitterly with me. Porque Dios ha venido en contra de mí. Still blaming God. I'm sorry. She is still blaming God. Todavía allí ya les estaba todavía echándole la culpa a Dios. She said, I went out full, Yo me fui llena, came back empty. pero llegué con las manos vacías. And again she says, the Lord's testified against me. Entonces luego también dice que Jehová ha dado testimonio contra mí. And in case you didn't get the message that she was trying to communicate, Bueno, y en caso tal de que usted no entendiera lo que ella estaba tratando de comunicarle, le añade a esto. she concludes, the Concluye. Almighty has afflicted me. El Todopoderoso me ha afligido. Wow. That's bitter. Eso ahí hay bastante amargura. That is angry with God. Ahí ella estaba realmente bien disgustada con Dios. That's not a little question, why? That's not a little question. Y no es una pequeña pregunta para decir por qué. This is an accusation. Aquí está haciendo una acusación en contra de él. I submitted to my husband. Bueno, yo me sometí a mi esposo, I was obedient. I'm a good Jewish woman. yo fui obediente, yo soy una buena esposa judía. And look how God has dealt with me. Y miren cómo Dios me ha tratado a mí. But even with that bitterness, Y aún así con esa amargura, and you know when we're bitter, all our relationships are filtered through that bitterness. y saben que cuando estamos amargados, todas nuestras relaciones o nuestras amistades son filtradas en esa amargura. And even through that, Y aún a través de eso there was a witness. había un testigo, perdón. Ruth wanted to come back with her. Ruth quiso volver con ella. Not only did she come back with her, No solamente vuelve con ella, but she totally abandoned herself to the God that Naomi knew. sino que ella también se abandona totalmente a los brazos de ese Dios que Noemí
conoce. We don't know how that was demonstrated in Naomi's life. No sabemos cómo esto fue demostrado en la vida de Noemí, But what we can see is that she knew about God. pero lo que sí sabemos es que ella sí sabía acerca de Dios She knew a lot about God. y sí sabía bastante acerca de Dios. She probably kept the orderly rituals Y de pronto hasta ella seguía los rituales normales and that was attractive to Ruth. y eso de pronto fue algo que atrajo a Ruth. And for sure, she had to have been nice to Ruth Y de seguro que también ella fue muy querida con Ruth, because Ruth wouldn't have wanted to come with her. porque Ruth quería venir con Noemí. So we can say Naomi knew a lot about God. Entonces podríamos decir o sacar la conclusión de que Noemí sí sabía o conocía mucho de Dios, But she didn't know God. pero sabía de Dios, pero no conocía. Because if A she Dios. knew God, Sabía de Dios, she would not have brought the accusations against him. perdón, si hubiera conocido a Dios, ella no hubiera traído esta clase de acusación a Dios. There's a difference between knowing about God Hay una gran diferencia, es saber acerca de Dios and knowing God. y conocer a Dios. Do you know God? ¿Conoces tú a Dios? When your world crashes around you, Cuando el mundo se desborona alrededor de tu vida, can you believe Romans 8:28? ¿podrías tú creer en Romanos 8:28 That God works all things for good? que Dios obra todas las cosas para el bien tuyo? Do you hold on to that ¿Estás tú agarrada en esa promesa? and keep your eyes focused on God ¿Podrías tú entonces mantener así tus ojos fijos en Dios and walk in the truth instead of in bitterness y caminar en esa verdad y no caminar en la amargura? or instead of despair? O no caminar tampoco en la desesperación, But you walk saying, I know and I believe y solamente caminar en decir, yo sé, yo conozco that God will work this for good. que Dios obrará para bien esto. We have to finish. And in 22, verse 22, Bueno. Y luego volvamos otra vez a Ruth en el versículo 21. Naomi returned, Noemí retornó. and go ahead, read it. Ok, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. So it is the beginning of the barley harvest. Y era el comienzo de la siega de la cebada. And as we go into the other chapters, Y a lo que nosotros vamos a los otros capítulos, we're going to see how the Lord works in Naomi and Ruth's life through the barley and wheat harvest. y vamos a ver cómo Dios va a obrar a través de las vidas de Ruth y de Noemí en el comienzo de esta siega de la cebada y el trigo. Bueno, hermanos, nos vemos para la segunda sesión. Dios les bendiga.